Buenas noches, profesor. Quisiera ¿Qué tal? hacerle algunas preguntas en cuanto a las vanguardias fotográficas. Ujú. Una de las primeras preguntas es, ¿qué son las vanguardias fotográficas? Ajá. Si nos Eh, podría detallar un poco. bueno, las vanguardias fotográficas, al igual que toda vanguardia, es como una necesidad de tanto los fotógrafos o artistas de esta, en el caso del comienzo del siglo XX, de romper con los paradigmas ya establecidos sobre lo que era el arte, ¿no? Sobre todo. O sea, era una necesidad de romper con lo anterior, ¿no? Y por lo general siempre las vanguardias terminan siendo pues rupturas bastante radicales, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, el dadaísmo o el surrealismo, o bueno, también el propio constructivismo ruso, ¿no? Que son las vanguardias que también están viendo ustedes. Todo tiene que ver con un tema de ruptura, ¿no? De romper lo anterior y crear algo nuevo, ¿no? Tanto el dadaísmo como el surrealismo, que son como que vanguardias muy parecidas, trabajan mucho el tema del inconsciente, ¿no? Sobre todo el surrealismo, y el dadaísmo también el no sentido, ¿no? Sobre todo el dadaísmo tengo entendido de que cuestionaba mucho, como dije hace un rato, las bases del arte de ese momento, ¿no? Y tenía un ímpetu bastante rebelde, ¿no? O sea, quería como que patear la puerta, ¿no? Ni siquiera patear, romper la puerta, ¿no? Y mucho de lo que hacían, las performances o todas las piezas o obras que realizaban, que sé que nacen en la literatura sobre todo, era con un afán de cuestionar los conceptos de arte que se tenían en esa época, ¿no? Y un poco también cuestionar, reformular, y también había mucho de burla también, pues, ¿no? En ese tipo de movimientos. Y el surrealismo le da mucho más énfasis al tema del inconsciente, ¿no? O sea, de crear a partir de los procesos inconscientes de nuestro cerebro, ¿no? No prestarle tanta atención a la vigilia o a la parte consciente, ¿no? O sea, el tema de los sueños y cosas de ese tipo, ¿no? Donde parece que se manifiestan muchas cosas, ¿no? Que nosotros no controlamos, ¿no? Y en cuanto al constructivismo Ajá, ruso, sí. algunas características de las que nos podría mencionar. Bueno, tengo entendido que el constructivismo ruso tiene mucho que ver con el tema de las estructuras, ¿no? O sea, ellos pretendían también igual generar una revolución en la cultura o en las artes en Rusia, y tengo entendido que lo que ellos querían lograr era un tema de que en sus estructuras también se manifieste ese cambio, ¿no? O sea, y las estructuras también tenían que ser funcionales, pues, ¿no? Ya sea en edificios o no sé, pues cuestiones de diseño industrial, ¿no? Y las propias artes, ¿no? O sea, como la pintura, la fotografía también, ¿no? Por ejemplo, uno de los fotógrafos más representativos es Alexander Rodchenko, ¿no? Que él, lo que se caracteriza mucho su trabajo es en romper con los puntos de vista, ¿no? Porque si ustedes ven sus fotos, en un alto porcentaje de su trabajo, él siempre casi nunca utiliza el punto de vista normal, ¿no? El nivel normal, sino siempre está haciendo fotos en contrapicado o picado, ¿no? Pero bien exagerado, o fotos cenitales, ¿no? Donde te altera la visión de las cosas, ¿no? Y te vuelve a reformular, por ejemplo, la mirada, ¿no? La mirada de las cosas, ¿no? O sea, como que a ver las cosas cotidianas con una nueva visión, pues, ¿no? Una nueva perspectiva, ¿no? Y era como que bastante simbólico, ¿no? Porque también el afán de ellos era tratar de cambiar la perspectiva de lo que se conocía hasta ese momento, ¿no? En el ámbito cultural o artístico, pues, ¿no? Básicamente. Una última pregunta. ¿Alguna de estas vanguardias influencia en su trabajo como fotógrafo? No de manera directa, pero sí, al menos yo utilizo mucho el tema del punto de vista, ¿no? Por ejemplo, como Rodchenko. O sea, no necesariamente para romper de una manera tan radical como él lo hacía,
pero sí trato de buscar de repente en algunos momentos ángulos diferentes para crear nuevas cosas, ¿no? O sea, en esencia sí, ¿no? Y con el trabajo de Rodchenko es donde encontraría más similitud en realidad, más que con surrealismo o dadaísmo, ¿no? Que ya va por otro lado. Ok, eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Ya, pues nada.